Me parece que estamos luchando contra uno de los males de la época, que es la soberbia y la omnipotencia, que es no tomar conciencia de que la solución es el aislamiento preventivo, Claro. y que desde el Estado y desde las políticas públicas están haciendo un gran esfuerzo para lograr que la gente, en la medida de lo posible, se quede en la casa con todos los resguardos posibles. ¿Esto qué quiere decir? Las escuelas no están cerradas, no tienen presencia de los niños, pero hay que garantizar la alimentación de niños, que la única comida del día es la escuela. Hay muchos papás que tienen que salir a trabajar, pero los medios públicos tienen que estar resguardados para que la gente viaje con mayor distancia. Hay un montón de soluciones que no nos podemos resolver los humanos individuales, sino como sociedad. Totalmente. Lo que sí podemos hacer como responsables personas físicas es lo que depende de nosotros, que es, si somos mayores de 65 años, quedarnos en la casa. Si los niños no concurren a la escuela, que no tengan contacto con los adultos mayores, sus abuelos. Tener una conciencia de la higiene personal propia y de las personas que conviven con nosotros. Evitar el contacto con gente que vino del exterior. O sea, hay muchas cosas de responsabilidad individual, pero muchas cosas que nos exceden, ¿sí? Sobre todo porque tenemos que cambiar una serie de hábitos, tenemos una responsabilidad civil, pero no todo depende de nosotros. Hay casi 50 casos, hay solo 8.000 camas de terapia intensiva, están ocupadas. Tenemos que evitar que colapse el sistema de salud, porque si bien el virus está entre todos, es una pandemia, aún no tiene una circulación... Sí, no estamos en el pico, lamentablemente, ¿no? Claro, pero es un virus que viaja en avión todavía, no es un virus que es propio autóctono. Es importado, por decirlo de alguna manera. Claro, tenemos que prevenir y evitar el colapso del sistema de salud y que nuestros médicos se enfermen y que no haya lugar para la gente que de verdad lo necesite. Por lo tanto, no hay que alarmar con un exceso de información. Yo decía hoy en mi Instagram, inventé una palabra que es la exformación, ¿no? El exceso de formación. La Organización Mundial de la Salud la llama infopandemia, que es cuando la información que no proviene de organismos públicos fidedignos, te acosa, te abusa de vos, te excede con informaciones que lo que hace es generarte terror, paranoia, miedo, caos, hasta para agarrarte a trompadas con alguien que te dice que no puedes salir de tu casa, como pasó acá. No sé si vieron el video que se viralizó de este chico, joven que vino de afuera, que ¿no? le pegó el de seguridad, una locura. Es una locura, pero esa es la máxima expresión de la omnipotencia y del individualismo, de decir, no me importa nada, yo hago lo que quiero y vos no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y yo creo que esta pandemia nos está invitando a replantearnos que hay que aceptar ciertas normas y ciertos cambios de hábitos, porque si yo me cuido, te cuido. Ya no puedo pensar solo en mí. Yo creo que se democratizó algo que antes estaba como puesto en algún grupo o clase social, y ahora todos somos iguales ante el riesgo. Claro. No, es tremendo. ¿Cami? Sí, Ale, ¿cómo estás? Camila Hola. Te saluda. Buen día, Camila. Puede ser que, si bien desde que empezó todo este tema del coronavirus, la gente ya empezó con la psicosis, pero se potenció una vez que la OMS lo decretó pandemia, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero creo que es previo. Yo creo que el exceso, como te decía antes, hace que las personas, por miedo, porque el miedo tiene que ver con una conducta futuro, por el miedo de lo que pueda llegar a pasar, empezó a tomar conductas anticipatorias muy locas, como por ejemplo a copiar como si fuera el fin del mundo. Claro, mercadería. bueno, recién decías eso, de pensar en el otro, y por ahí lo que menos está haciendo es pensar en el otro, porque, a ver, si yo me llevo todo el alcohol en gel que hay en el supermercado, otra persona se va a quedar sin tener alcohol en gel, y esa persona es la que después puede contagiar también. Claro, pero a veces el terror y el miedo asocia a uno a la supervivencia, ¿no? A esta cosa de cómo me salvo de esta. Y en realidad no te vas a salvar si te salvás vos es porque nos salvamos todos. Esa es la realidad. Yo creo que yo creo que estas cosas que aparecen, irrumpen, que es algo novedoso, potencian lo mejor de vos o lo peor. Claro. Yo creo que es un desafío para el autoconocimiento. Según cómo te comportes en una pandemia, serás. Digo, una cosa así, ¿no? Sí. Porque a veces uno se jacta de ciertas conductas solidarias y de golpe te das cuenta que tenés menos solidaridad de la que creías. Claro. Entonces, empezar a mirarse en el espejo y empezar a preguntarse qué tengo que ver yo con todo esto y cómo puedo colaborar con el otro, ¿no? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Te habla Samantha Marco?
Hola, Samantha. ¿Cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta que es un poco técnica, pero para la gente que por ahí no lee o no sabe del tema, estaría bueno que una profesional lo aclare, porque se está hablando mucho del término psicosis, del término paranoia, que son referentes a... habla de la salud mental. Entonces, a mí me gustaría desglosar un poco lo que es el término paranoia o psicosis, si está bien aplicado el término, qué sucede también con el inconsciente colectivo de la gente. Mira, yo creo que están banalizadas esas palabras. Yo creo que la psicosis como entidad psíquica es un estado de alteración que no tiene que ver con lo que nos está pasando, que ronda lo que es la locura, que es un estadio psíquico, una estructura psíquica de personalidad donde las personas no tienen criterio de realidad, no diferencian la realidad de la ficción, ¿sí? La paranoia en este caso está utilizada popularmente como diciendo estoy perseguido por el virus, ¿no? Como esta cosa de algo me persigue. Claro, y la psicosis asociada, me estoy volviendo loco con esto, pero no es claramente la definición del término desde el punto de vista psicológico. Claro. Pero claramente las culturas utilizamos terminologías y las lufarizamos, te estoy inventando otra palabra, ¿no? Las generalizamos y las ponemos en el lenguaje cotidiano, pero no estamos locos, estamos asustados. Tal cual. No estamos en psicosis, estamos en una crisis de salud y en una crisis producto de un elemento invisible que se llama virus, que no sabemos todavía cómo apareció ni cómo combatirlo, y creemos como sociedad, a partir de lo que le creemos a la gente que sabe, que la solución es el aislamiento preventivo, porque se contagia muy fácilmente. Claro. Por lo tanto, las medidas que se tomen tienen que ver justamente con esto, con aislarnos físicamente, pero no afectivamente, y esto creo que es importante marcar. El aislarse en un lugar no significa borrarte y que no te importe el otro. También el término aislamiento es, sos un aislado, sos un colgado, te cortás solo. No, aislarse es pensar en vos, es todo lo contrario. Acá estamos hablando también de una sociedad, acá vos podés analizar tranquilamente cómo es una sociedad. Podés analizar cómo es una sociedad, pero también fíjate que esto está sucediendo en el mundo, no es solamente en Argentina. Yo creo que hay ciertos comportamientos culturales que hacen que seamos más extremistas o más sanguíneos, como los italianos, ¿no? Esa cosa de que te sale la tanada, ¿no? Esa cosa que dicen. Pero me parece que esto nos está afectando mundialmente. El tema es que cada sociedad reacciona también en función de ciertos diques de contención que les ofrecen digamos, las autoridades, las políticas públicas, porque yo me puedo relajar y hacer lo que tengo que hacer si confío en quien me dice que lo que tengo que hacer me va a cuidar. Claro. Cuando las medidas son escalonadas y un día dicen una cosa y el día dicen otra, y uno empieza en cierto grado de desconfianza, y entonces es muy difícil relajarse y entra en esa que vos decías antes, esa psicosis, ¿no? Esa locura. Yo creo que la mejor manera de cuidarnos en este momento como sociedad es ir a una sola fuente de información, escuchar lo que dice el secretario de Salud. La oficial, ¿no? Oficial, claro. Y que los comunicadores, ustedes, y yo también desde mi programa de radio, que también hablo de esto, tenemos una gran responsabilidad en este momento. Vale, y con respecto a los medios masivos, por nosotros somos una radio de Bahía Blanca, ¿sí? Y vos tenés, bueno, por estás de panelista también, además de tu programa de radio, en programas que se ven en todo el país, ¿no? En canales importantes de la República Argentina, donde siempre, a ver, esté una persona escuchando o viendo, o estén millones, es el mismo, el tratado y la ética que uno debe tener en la información y más en estos temas. Pero digo, ¿cómo pasa en un medio donde es tan masivo, ¿no? Nosotros por ahí criticamos, a ver, yo acá en Bahía critiqué un diario porque nosotros tenemos casos sospechosos, tenemos 4 casos sospechosos en Bahía, nada confirmado de coronavirus. Y un diario, bueno, ni vino un caso sospechoso, tituló, obviamente, primer caso de coronavirus en Bahía, después se sacó eso, pero bueno, es uno de los diarios más leídos de la ciudad, y digo, ¿cuánto tema con cómo tratar las cosas, verdad? Exacto, Lucho. Yo creo que tenemos que asumir el grado de responsabilidad que tenemos a la hora de transmitir la información. Y aparte sepamos que hay niños y niñas chiquititos que están escuchando también, junto con los padres. Y a mí en las consultas de crianza, en mi consultorio, los papás me cuentan que los chicos les preguntan, papá, ¿vos te vas a morir por el bichito? No, es una locura, claro. O lo escuché toser solamente de una alergia y claro, es toda
Claro, entonces tenemos que estar atentos a lo que vemos, a lo que hablamos, a lo que escuchamos delante de los chicos, porque ellos están mirando la radio, están mirando la televisión, están escuchando la radio, y la forma que ellos metabolizan la información no es la misma que un adulto, porque no entienden la ironía, el doble mensaje, lo abstracto, la metáfora, entonces se asustan. Entonces tenemos una gran responsabilidad también como adultos en las casas y en los medios de comunicación de acordarnos siempre que hay algún chico que te está escuchando. Tal cual. Ale, bueno, vos quiero que le cuentes a la gente el currículum. Sos te cuento. Tenés varias cosas, son varias. Lo que más te puedo decir, bueno, que soy una persona que va a trabajar de aquí en adelante, como vengo haciendo, la prevención de las violencias invisibles. Soy psicóloga, soy psicopedagoga, escribo, trabajo en Crianza sin Violencia, y ahora tengo el orgullo de tener un programa propio de radio. ¿Dónde está? Se llama De Esto Queremos Hablar, en la RZ del Grupo Sónica, y es algo en vivo por ahora, veremos, los martes de 15 a 16, bueno, justamente en esa radio, y estoy muy feliz porque tengo la posibilidad de conocer gente, de entrevistar gente y pensar desde la prevención de las violencias en la salud, en la educación, en los medios de comunicación, en las violencias de género, las violencias escolares hacia los adultos mayores. O sea, poder encarar la mirada profesional mía, pero asociada al mundo real y a la actualidad. Claro. Vos sabés que las violencias invisibles son las microviolencias cotidianas que sufrimos e incluso ejercemos cada persona en la vida, que por naturalizarla y por repetirla cotidianamente creemos que están bien. Exactamente. Y es necesario poder frenar ese impulso de decir o hacer ciertas cosas para visibilizarlo y preguntarse, ¿está bueno esto que estoy diciéndole a la persona? Te pongo un ejemplo. Decirle a alguien, pareces un tarado, mirá cómo estás parado, mira, ¿qué te pusiste? No seas ridículo, o portate bien, no seas tonto. Estos rótulos, etiquetas, o hasta tal punto de decir, te mataría, mira, pero no lo hago porque sos mi hijo. Totalmente. Estos comentarios desafortunados, que a veces uno cree que son graciosos, son esas violencias invisibles. Es uno de los temas, Ale, que te vamos a llamar muchas veces este año, vamos a charlar muchas cosas, porque cómo también nuestra cabeza actúa, cómo hacemos un montón de cosas, que a veces uno piensa que la estamos haciendo bien y no es así, o que tenemos que escuchar un poco, aprender. Bueno, ahora está justo este tema, ¿no? El coronavirus, la prevención, que es el tema de cada día, y tenemos para largo con esto, ojalá que no, pero bueno, va a ser para largo. Y después, bueno, tenemos también toda esa situación, ¿no? Así que quiero agradecerte, Ale, el tiempo, y bueno, como siempre es un placer que nos des importancia para Bahía, sabemos tu agenda, así que te agradecemos mucho, No, para mí es un lujo que me llamen, aparte me encanta Bahía, e iba a dar charlas de crianza sin violencia, y ojalá que cuando todo esto vuelva al cauce normal, tener la oportunidad de conocerlos personalmente,